estructura de conexión creativa CoCrea. A continuación armaremos el currículum en 6 pasos. Paso 1. Esta es la etapa más simple, ya que solo debe contener sus datos personales. El consejo que les puedo dar es que no olviden actualizar su información, tanto email, teléfono fijo o teléfono celular. En relación a la foto, sigamos en línea con el estilo profesional del que venimos hablando, por el cual evitemos que sean fotos recortadas, fotos de fiesta. Yo les recomiendo que sean fotos 4x4. En ambos casos, mostremos siempre una sonrisa agradable y nunca perdamos de vista que esa imagen es la que le tenemos que dar al reclutador día con día si nos contrata. Paso número 2. Experiencia laboral. En este punto les sugiero que primero escriba su posición, sus responsabilidades y por último, sus logros profesionales. Paso número 3. Educación. Aquí lo que les puedo sugerir es que utilicen un orden cronológico inverso, o sea que comiencen con su última formación. En el caso de que tengan un posgrado, sigan con el nivel universitario y por último, el primario. No comitan las fechas de realización de los mismos, ya que esto es importante para el reclutador. Si usted obtuvo un mérito académico o un promedio alto, siempre pónganlo, porque esto lo resaltará del resto de los candidatos. Paso número 4. Informática e idioma. Aquí lo que les sugiero es que sean totalmente sinceros, ya que es muy fácil de comprobar la veracidad de lo que están diciendo a través de pruebas, ya sea en idioma como herramientas de informática. En caso que la formación la haya realizado de manera formal, puede aclarar la fecha en que lo realizó y se obtuvo algún título. Paso número 5. Otros conocimientos. Utilice este espacio para comentar aquellos cursos que le dieron conocimientos específicos sobre algún tema o formación técnica. Esto ayudará a diferenciarse dentro de los candidatos, como por ejemplo, cursos de After Effects. Paso número 6. El último. Objetivo laboral. En este espacio usted va a poder declarar aquellas expectativas que tiene en relación al puesto que está buscando, con el área que se quiere insertar y el objetivo que busca de su nuevo trabajo. Escribir el objetivo laboral. Sumar siempre y cuando tengan algo genuino para decir. Aquellas frases vulgares y comunes no tendrán ningún impacto en los reclutadores, ni tampoco los diferenciarán del resto de los candidatos. Recordemos los errores más comunes. El más general, no actualizar los datos. Siempre recuerden estar checando toda su información, por si necesitan actualizar algún curso o agregar algo que los resalte como candidato. Otro consejo es que usted hable en primera persona y evite hablar en tercera persona. Sea sincero, si usted está desempleado, ponga la última fecha del empleo que tuvo. Si en algunos casos no terminaste los estudios, siempre te conviene poner la fecha en la que te encuentres. Si están redactando su currículum en español, eviten agregar palabras en inglés. Y por último y fundamental, siempre revisen su CV antes de enviarlo. Bueno, eso es todo. Muchas gracias por compartirlo. Espero que les haya gustado y que les sea útil. Nos vemos en el blog.